Interrumpimos la programación de hoy para informarles acerca de una nueva profesión que está arrasando en el mundo social y que es una gran desconocida para todos. ¿No es así, Rebeca? Efectivamente, Mari Carmen. Y para ampliar además nuestra noticia, nuestro equipo de investigación se ha trasladado hasta Sevilla, concretamente a la Universidad Pablo de Olavide, para que conozcamos más acerca del tema. Allí se encuentra nuestra compañera Adela y a continuación conectamos con la Universidad Pablo de Olavide para entrevistar a unos cuantos estudiantes para ver qué percepción tienen sobre lo que es la educación social y un educador social. Pues el educador social sé yo qué es lo que es, porque yo estoy haciendo pedagogía social. Yo he escuchado algo, pero no sé lo que es. Y la educación social, claro, tampoco sé lo que es. He escuchado algunas cosas de que si ayudan a los niños con fichitos o algo de eso, pero no me queda muy claro y tampoco hay mucha información sobre ello. Vaya, que no, la sociedad tampoco nos lo deja muy claro. Pero como verás, acabo de salir del grado de Derecho y no estoy muy al día. Por lo que me suena, creo que es algo parecido a un maestro, que tiene una función parecida a un maestro, pero bueno, como te he dicho antes, no tengo mucha idea. ¿Y la educación social qué piensas que es? Es que me pilla el plato, bueno, porque te he dicho que no conozco la educación social. Yo me voy a contactar con mi compañera Gloria, a ver qué nos trae. ¿Y la población sabrá de lo que trata la educación social? ¿Qué es la educación social? Yo pienso que es como lo que realiza el hermano mayor. Y entonces, según usted, ¿qué funciones tendría un educador social? Pues ayudar a la gente a ser mejor en la sociedad. Mostrarles una entrevista realizada a Luis Amador, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y fundador de dicha carrera en la misma. Un poco complejo. Viene a definir en una figura de carácter profesional que lo que le interesa, en todo caso, es a niveles de educación, mover realidades hacia otras metas más justas y mejor organizadas. Es decir, cuando plantee o haya o encuentre déficit individuales, sociales, familiares, escolares, desde el ámbito educativo, tratar de suplir esas figuras. Además que utilizan mucho, o debe utilizar mucho, las redes, es decir, a los demás, los recursos, las personas, las instituciones, las organizaciones, al servicio de la modificación social. En el familiar, que es el primero a niveles educativos. Es decir, el familiar en concreto, porque la familia tiene una serie de déficits educativos que seguramente van a incidir en el ámbito de la escuela, en el ámbito escolar y tanto en la escuela como en el instituto, llamaremos escuela, en el ámbito escolar. Y el educador social tiene en todo caso que tratar de colaborar, de servir de nexo de unión para que todo ese tipo de cosas influya lo menos posible. Lógicamente también un campo de acción va a ser en el propio instituto, puede ser en los barrios, ayudando a las familias y a los padres a establecer líneas de mediación o de relación con los hijos, con los maestros, a los maestros y a los profesores y profesoras tratar de utilizarlos de mediadores con los padres y ser un poco el que interceda y apoye al profesor externamente. Él nunca es un profesor, es simplemente un apoyo del sistema educativo, pero también va a intervenir en muchos otros sitios, en las organizaciones sociales, en las ONGs, en el tercer sector, en todos los ámbitos en donde la educación se convierta en una necesidad. Ese es el planteamiento, siempre, es decir, puede haber desde la sanidad hasta las diputaciones, los ayuntamientos, en cualquiera de los sitios en donde a niveles de relaciones pueda la figura del educador intervenir para organizarla mejor. ¿Qué funciones o qué tareas va a tener? Pues mira, las funciones, y en esto voy a ir un poco aclarando para no cometer errores, mirando aquí en alguna información que tengo, tiene la función de formar, es decir, porque es un educador, por lo tanto tiene que formar, pero también tiene que informar, tiene que utilizar la ley y por lo tanto tiene que formar e informar. ¿A quién? A todos esos sectores y ámbitos en donde interviene la educación, el ámbito educativo, es decir, tiene que informar
a las familias, a los propios individuos, a los agentes socializadores primarios, es decir, en escuela, instituto, a los secundarios, organizaciones como delegaciones o ayuntamientos, en otras instituciones en donde se intervenga el ámbito educativo, es decir, en todos esos sitios tiene que funcionar como un formador en aquello que se le solicite y como un informador. Lógicamente, ¿para qué? Pues para promocionar y buscar el desarrollo de las personas, de los grupos, y lo que tiene que hacer es procurar que la persona vaya encauzándose hacia unas finalidades, hacia un desarrollo de las organizaciones, pero a través de los individuos, porque él va a tratar fundamentalmente con los dos, con grupos y con personas. Se tiene que convertir en un mediador, porque cuando hay déficit normalmente hay desequilibrios, y esos desequilibrios hay que compensarlos, por lo tanto se tiene que convertir en el que relaciona unos elementos con otros, media entre ellos para lograr que ese desnivel que existe de formación, información y de desarrollo se vaya superando y no haya dificultad ni diferencia. Por lo tanto tiene que orientar, tiene que asesorar a los grupos humanos, a las personas, a las instituciones, y para ello tiene que utilizar la educación, con lo cual él no vale hablar, sino que lo que va a tener que hacer va a ser proyectos educativos en las organizaciones que se lo pidan, en las instituciones escolares que se lo pidan, en las familias que se lo pidan, en las organizaciones que se lo pidan y por supuesto dirigido a las personas. Por lo tanto tiene que hacer proyectos, por lo tanto tiene que saber planificar, organizar y coordinar perfectamente todo eso. Y a su vez, lógicamente, tiene que convertirse en un organizador, porque eso lo tiene que controlar él. No se lo va a controlar nadie, tiene que controlarlo él o ella, lógicamente, como educadora. Tiene que controlarlo y por lo tanto tiene que organizarlo, no solo organizarlo, sino que tiene que administrarlo y gestionarlo. O sea, tiene que hacer su propio seguimiento económico, de recursos humanos, de necesidades y tiene que planificar. Así son las cosas, así se las hemos contado, pasen un buen día.